Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, pendientes ya de la actualidad, mirando la última hora, por supuesto, fijándonos en Oriente Medio, también en la escalada en Ucrania, después de que se hable de nuevo de soldados norcoreanos. Enseguida les contaremos la alerta por parte de la OTAN, también del Pentágono y la reacción de Ucrania. Zelensky y Corea del Sur estrechan sus lazos. Miraremos también a Rusia, que advierte a Rheinmetall, a la empresa alemana, dice que la fábrica en Ucrania va a ser un objetivo legítimo, y miraremos también a España, que ha nombrado un nuevo embajador en Argentina 5 meses después tras las tensiones diplomáticas. Empezamos mirando a Irán, les contamos que tiene la intención de aumentar el presupuesto militar en torno a un 200%, es lo que apunta este martes la portavoz del gobierno del país, Fatemeh Mojaherani. Según los medios estatales iraníes, dice que se ha presenciado un aumento considerable que asciende al 200% en el presupuesto de defensa del país. Decía esto después de que el gobierno presentara su propuesta de presupuesto al Parlamento para su aprobación. El anuncio se produce en medio de crecientes tensiones entre Israel e Irán, después de que el primer país lanzara un ataque durante el fin de semana dirigido contra instalaciones militares en Teherán y otras ciudades. Anteriormente, Irán llevó a cabo un ataque con misiles contra Israel en respuesta al asesinato del exlíder de Hamas, Ismail Haniyeh, el jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y el comandante adjunto del CGRI, Abbas Nifourouzan. Mientras tanto, Israel dice que el ataque con un vehículo aéreo no tripulado perpetrado por Hezbollah contra la casa del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el sábado pasado, tendría una respuesta separada contra Irán. Es lo que informa el medio Local Channel 13. De acuerdo con el reporte, los ministros del Gabinete de Seguridad del país hebreo debatieron este domingo la opción de llevar a cabo un nuevo ataque contra Irán, ya que el efectuado por Tel Aviv hace unos días no estaba relacionado con el envío del dron a la residencia de Netanyahu. Dice literalmente que a los ministros en la discusión del gabinete se les dijo claramente que el ataque israelí a Irán no incluía la respuesta al envío del vehículo aéreo no tripulado y que se esperaba otras respuestas, lo que precisa el periódico, sin mencionar quién proporcionó esa información, pese a que las fuerzas de defensa de Israel aseguraron haber perpetrado ataques precisos contra objetivos militares en Irán la noche del viernes al sábado, y Netanyahu anunció que fueron exitosos. Dicen que no es imposible que la Fuerza Aérea tenga que llevar a cabo otra operación militar en Irán. Miramos ahora al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado en la noche del lunes que estaría dispuesto a aceptar una tregua de 2 días en la franja de Gaza a cambio de liberar a 4 rehenes si hubiera recibido dicha propuesta de los mediadores. En un comunicado de su oficina, Netanyahu dijo que diría que sí inmediatamente a dicha oferta, pero negó que la delegación de Israel la hubiera recibido, lo que pone en entredicho los avances alcanzados en los últimos días en la actual ronda de negociaciones. La principal propuesta sobre la mesa había sido anunciada el domingo por el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, en la que planteaba un alto el fuego de 48 horas para liberar a 4 rehenes israelíes y reconstruir la confianza entre los mediadores e Israel. Además, la fuente indicó que 10 días después de la implementación de esa tregua temporal se negociaría un alto el fuego definitivo a la guerra en Gaza, después de más de 43.000 muertos en conversaciones en la capital egipcia. Precisamente les contamos que Israel está negociando activamente un alto el fuego, un posible alto el fuego en Líbano, y dice además que se pueden alcanzar acuerdos con la participación de mediadores internacionales antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos previstas para el 5 de noviembre. Al mismo tiempo, la parte israelí está interesada en la participación de Rusia en este proceso, es lo que informa el portal iNet. Según sus fuentes, los contactos sobre esta cuestión se encuentran en una fase avanzada. El asistente adjunto del presidente de los Estados Unidos y asesor principal del Departamento de Estado para la Seguridad Energética, Amos Hochstein, quien actúa como mediador entre Israel y el Líbano, alcanzó acuerdos preliminares durante una reciente visita a Beirut y podría llegar a Israel antes de las elecciones estadounidenses para formular un acuerdo final. Según sus informaciones, el plan de solución incluye 3 componentes principales. El primero implica la implementación de las disposiciones de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige la retirada de las formaciones armadas de la organización chiita Hezbollah de la frontera entre Líbano e Israel, más allá del río Litani, en el sur del Líbano. Al mismo tiempo, está previsto desplegar unidades adicionales del ejército libanés en las zonas fronterizas y reforzar el contingente de mantenimiento de la paz de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano. Precisamente miramos también a un nuevo ataque por parte de Israel. El eurodiputado español Jaume Asens ha denunciado que el ejército de Israel ha atacado el convoy en el que viajaba junto a la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en Cisjordania. Dice literalmente que el ejército israelí ha lanzado gas lacrimógeno contra su delegación de derechos humanos mientras acompañaban a palestinos en la recogida de la aceituna. Es lo que denunciaba el político de los comuns en sus redes sociales.
Por su parte, el Parlamento de Israel ha aprobado este lunes una ley que prohíbe a la Agencia de Ayuda Humanitaria de la ONU operar dentro del país, alarmando a algunos de los aliados occidentales de Israel que temen que empeore la ya grave situación humanitaria en Gaza. Los funcionarios israelíes citaron la participación de un puñado de miles de empleados del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el ataque del 7 de octubre de 2023 al sur de Israel y la pertenencia de algunos empleados a Hamas y otros grupos armados. Los trabajadores de la UNRWA involucrados en actividades terroristas contra Israel, dice, deben rendir cuentas, en lo que apuntaba el primer ministro Benjamin Netanyahu. El director de la UNRWA, Philip Lazzarini, afirmó que la votación se opone a la Carta de las Naciones Unidas y viola el derecho internacional. Dice que esta es la última de una campaña en curso para desacreditar a la UNRWA y deslegitimar su papel en la prestación de asistencia y servicios de desarrollo humano a los refugiados de Palestina. Es al menos lo que escribía en X. También miramos a la explicación de Israel de su ataque del pasado sábado. Hablaba en las últimas horas el portavoz del gobierno israelí, David Mencer, dice que sabe exactamente dónde atacan. Dice además que sus ataques fueron extensos y que además aclararon sus objetivos sobre Irán y que lo han compartido con sus socios. Escuchamos a David Mencer. The regime in Iran know precisely where we have hit. They know that our hits have been extensive. And the Prime Minister made clear what our objectives were when it comes to Iran, and we've shared that with you today as well. Por su parte, Rusia dice que Estados Unidos y sus aliados han provocado deliberadamente una nueva ronda de escalada en Oriente Medio. Es lo que declaraba este lunes el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, en el marco de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los ataques de Israel contra el territorio de Irán. El representante ruso afirmó que la escalada era previsible y que las autoridades israelíes no han ocultado en las últimas semanas que se preparan para atacar objetivos en territorio iraní. Al mismo tiempo, Washington decía, y una serie de aliados suyos no solo no intentaron disuadir al país hebreo de lanzar tal ataque, sino indicaron explícita o implícitamente que Israel supuestamente tenía derecho a tal respuesta. Decía Nevencia que de este modo actuaron de forma extremadamente irresponsable, ya que provocaron deliberadamente una nueva ronda de escalada en Oriente Medio, en lugar de intentar evitar que los protagonistas volvieran a intercambiar golpes. Agregó que Estados Unidos además proporcionó a Israel la información de inteligencia necesaria para lanzar los ataques. Miramos también a Hezbollah, con sede en Líbano. Ha nombrado a Naim Qassem como nuevo secretario general después de que el líder del grupo, Hassan Nasrallah, muriera en un ataque israelí en Beirut. Es lo que apunta la organización en un comunicado durante este martes. Dice que el Consejo de la Shura de Hezbollah acordó elegir a su eminencia, el jeque Naim Qassem, como secretario general de Hezbollah, portando la bandera bendita en este viaje, pidiendo a Dios que lo guíe en esta noble misión de liderar a Hezbollah y su resistencia islámica. Es lo que afirmaba el comunicado del grupo. Hezbollah afirmó además que Qassem, que se desempeñaba como secretario general adjunto del grupo desde 1991, fue elegido debido a su adhesión a los principios y objetivos de Hezbollah. Miramos también a los hutíes. El ejército de Israel ha confirmado este martes el impacto de un dron lanzado por los hutíes desde Yemen en la ciudad de Ascalón, situada en el sur del país. Si bien ha recalcado que el aparato ha caído en un espacio abierto sin causar víctimas. Durante la madrugada, las fuerzas de defensa de Israel han señalado en su cuenta en la red social X que un aparato no tripulado que cruzaba el país cayó en un descampado en Ascalón después de que saltaran las alertas antiaéreas en la zona. Dicen que tras una investigación preliminar parece que el aparato aéreo no tripulado que cayó en un espacio abierto en Ascalón fue lanzado desde Yemen. Es lo que manifestaba posteriormente sin que los hutíes se hayan pronunciado por ahora sobre este incidente. También miramos a China. El presidente chino Xi Jinping presionó al de Estados Unidos, a Joe Biden, en relación a su discurso sobre Taiwán. El del gigante asiático pidió el año pasado al jefe de la Casa Blanca que cambiara el lenguaje que usa Estados Unidos cuando discute su posición sobre la independencia de la isla, según fuentes citadas por Reuters. Durante la reunión entre Biden y Xi del pasado noviembre cerca de San Francisco, Xi y sus asesores pidieron a Biden y a su equipo que modificaran el lenguaje de las declaraciones oficiales estadounidenses. Pekín quería que Washington dijera que se opone a la independencia de Taiwán en lugar de la versión actual, el mensaje de que Estados Unidos no apoya la independencia de Taiwán. Los asesores de Xi han hecho seguimiento y presentado las solicitudes repetidamente en los meses posteriores, según dos funcionarios estadounidenses y otra persona cercana a Estados Unidos se ha negado a realizar el cambio. La Casa Blanca respondió a una solicitud con un comunicado en el que repetía que Washington no apoya la independencia de Taiwán. Decía que la administración Biden-Harris ha sido coherente con su política de larga data de una China. El gobierno de la República China sigue problemas, sigue en este caso con el conflicto abierto con Taiwán.
También miramos de nuevo ahora a Estados Unidos, que dice que no impondrá nuevos límites al uso de armas estadounidenses por parte de Ucrania si Corea del Norte se une a la guerra de Rusia. El Pentágono se ha mostrado contundente, mientras la OTAN ha señalado que unidades militares norcoreanas han sido desplegadas en la región rusa de Kursk. El despliegue en Corea del Norte está avivando las preocupaciones occidentales de que el conflicto de 2 años y medio en Ucrania podría ampliarse incluso mientras la atención se desplaza hacia Oriente Medio. Podría ser una señal de cómo Rusia espera compensar las pérdidas en el campo de batalla y seguir logrando avances lentos pero constantes en el este de Ucrania. Mark Rutte señalaba que la profundización de la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte es una amenaza para la seguridad tanto del Indo-Pacífico como de la región euroatlántica. Pyongyang has already supplied Russia with millions of rounds of ammunition and ballistic missiles that are fueling a major conflict in the heart of Europe and undermining global peace and security. In exchange, Putin is providing North Korea with military technology and other support to circumvent international sanctions. This underlines the importance of democracies standing together to uphold our values and to face our shared security challenges. But the deployment of North Korean troops to Kursk is also a sign of Putin's growing desperation. Over 600,000 Russian soldiers have been killed or wounded in Putin's war, and he is unable to sustain his assault on Ukraine without foreign support. This is because the Ukrainians are fighting back with courage, resilience and ingenuity. NATO allies will continue to support a free and democratic Ukraine because Ukraine's security is... Precisamente mirando a Ucrania, hablamos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que mantuvo este martes por teléfono su primera conversación desde que se conociera el envío de soldados norcoreanos a Rusia con su homólogo surcoreano, con Yoon Suk Yeol, con el que compartió información y acordó desarrollar una serie de medidas conjuntas en respuesta a la posible entrada de Pyongyang en la guerra. Decía Zelensky que han acordado reforzar los intercambios de servicios de inteligencia y conocimientos, intensificar los contactos a todos los niveles, especialmente a nivel más alto, para desarrollar una estrategia de acción y contramedidas para abordar esta escalada, es lo que escribía Zelensky en sus redes sociales. Mirando a la OTAN, les contamos que Rumanía podría derribar drones que violen ilegalmente su espacio aéreo, basándose en los niveles de amenaza y los peligros para la vida humana y la propiedad. Es lo que mostraba un proyecto de ley publicado por el Ministerio de Defensa. Rumanía, que comparte una frontera de 650 kilómetros con Ucrania, ha sufrido repetidamente durante el último año la caída de fragmentos de aviones no tripulados rusos en su territorio, mientras Moscú ataca la infraestructura portuaria ucraniana. El proyecto de ley sometido a debate este lunes establece condiciones específicas para que Rumanía controle el uso de su espacio aéreo tanto para aeronaves tripuladas como no tripuladas. El Parlamento tendrá la aprobación final después de que el Gobierno apruebe la ley. A nivel de la Unión Europea, dicen, continúan los esfuerzos para lograr un enfoque unitario sobre los vehículos aéreos no tripulados, así como para establecer medidas para contrarrestar los peligros. Es lo que apunta el proyecto de ley. Y miramos a Rusia, en este caso al portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov ha declarado en una rueda de prensa que la planta de Rheinmetall en Ucrania es un objetivo militar legítimo para el ejército ruso. Uno de los periodistas le preguntó directamente si Rusia califica la planta como un objetivo legítimo para atacarla o no, a lo que Peskov respondió: por supuesto que sí. Anteriormente, el jefe del consorcio alemán de defensa dijo que Rheinmetall está construyendo 4 fábricas de producción de armas en Ucrania. La primera ya ha sido puesta en funcionamiento. Rheinmetall es la mayor empresa de defensa de Alemania. Se está beneficiando enormemente del conflicto en Ucrania y espera importantes aumentos de beneficios en el futuro. En 2023, su facturación creció un 12% hasta los 7.100 millones de euros y el beneficio neto de Rheinmetall aumentó un 9% hasta los 600 millones de euros. Mirando a Rusia, les contamos que dice haber capturado la ciudad de Selidove en el este de Ucrania. Las fuerzas rusas han capturado la ciudad de Selidove en la región oriental ucraniana de Donetsk, según apuntaba el Ministerio de Defensa este martes.
Miramos también a Ucrania, donde al menos 4 personas murieron y otras 4 resultaron heridas en los ataques nocturnos en varias oleadas de Rusia contra las 2 ciudades más grandes de Ucrania, Kharkov y Kiev. Ataques después de la medianoche del martes en el bombardeo ruso en varios distritos de la ciudad, según señalaba el alcalde Igor Teregov en su canal de Telegram. Ese ataque siguió a un ataque con bomba guiada rusa en Kharkov el lunes por la noche, que destrozó gran parte de un edificio, uno de los monumentos más famosos de la ciudad, que data de la década de 1920. En Kiev, los escombros caídos de un dron ruso destruido hirieron a 4 personas e incendiaron un edificio residencial, es lo que informaba el alcalde de la capital ucraniana. Una de las personas que resultaron heridas por los escombros fue trasladada al hospital, según informaba el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, en su canal de Telegram. Agregó que varios automóviles también estaban en llamas. Pendientes también de la ayuda de Japón, de las tensiones entre España y Argentina, que parece que empiezan a aliviarse. Ya hay nuevo embajador español en Argentina. Hacemos una pausa, 2 minutos, les contamos todo enseguida en Negocios Televisión. Pensamos que la economía mundial no se encamina hacia una recesión inminente y vemos señales de que nos encontramos más ante una rotación que ante un desplome. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en este cuarto trimestre del 2024. En primer lugar, los datos de los últimos meses indican que la inflación por fin se ha controlado en su mayor parte y que los riesgos de esta inflación del año pasado se han aplacado. En segundo lugar, vemos que la dirección está clara. Nos encaminamos hacia un ciclo de nuevos estímulos monetarios y públicos que tratarán de amortiguar los posibles baches de la economía. En este entorno, pensamos que los valores de mediana capitalización de Estados Unidos y la deuda pública de los mercados emergentes son 2 de las áreas que registrarán un buen comportamiento. Y por último, creemos que nos encontramos en la fase media final del ciclo y que, pese a la gran incógnita que supone la complejidad de los riesgos geopolíticos, lo más probable es que nos dirijamos hacia un aterrizaje suave. Milito y Cecilia Peña lo están petando en redes sociales. Contadnos qué es Viking Speed y Nice Green. Tú eres súper fan nuestro, bien lo sabes. Mira, ya tenemos distribuidor en Japón, Noruega, Suecia. Yo alucino cuando veo mi producto en japonés o noruego o búlgaro. Pero es que eso es poco. Además, mira además. Próximamente en Colombia. ¿Colombia? Sí, nos vamos a América. A hacer las Américas. Pero cuéntanos, Ceci, ¿qué es Viking Speed? Javi, tú que eres fan, sabes perfectamente que en internet está toda la información para todo el público. Pues efectivamente soy súper fan de Viking Speed y Nice Green. A mí me soluciona la vida porque me vale para todo. Bueno, para todo no vale. ¿Para qué no vale, Milito? Oye, mira, por ejemplo, para peinarse. Mira qué pelos trae. Para peinarse. I will stop the invasion and I will bring back the American dream. We need a president who works for all the American people. The country is being crippled and destroyed. We will reclaim our sovereignty and America. Look what happened. We will win this election. We will make America wealthy again. We will make America healthy again.
Ya vuelta a negocios, televisión, pendientes de nuevo de la última hora, mirando a lo que sucede en el conflicto en Ucrania. Les contamos que Japón va a contribuir con 3.000 millones de dólares al conjunto del paquete de ayuda financiera por un valor de 50.000 millones de dólares que el G7 tiene previsto ofrecer a Kiev. Es lo que revelaba este martes el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal. El monto total de ese dinero será cubierto con los intereses que generen los activos rusos congelados en los países del G7 en aplicación de las sanciones contra Rusia por el conflicto en Ucrania. Decía literalmente Shmyhal: le agradecemos al gobierno de Japón la solidaridad. El primer ministro ucraniano hizo un llamamiento a que todos los socios de Kiev empleen los dividendos que generen los activos rusos congelados en beneficio de Ucrania. Decía literalmente: debemos obligar al agresor a pagar. También miramos a España. El gobierno español ha vuelto a nombrar un embajador en Argentina después de que en mayo fuera retirado definitivamente, en concreto con la embajadora en Buenos Aires, con María Jesús Alonso, tras cruces diplomáticos entre el mandatario argentino Javier Milei y su homólogo español Pedro Sánchez. Quien encabezará esta misión diplomática es Joaquín María de Arístegui Laborde. La noticia fue confirmada este martes en un comunicado conjunto de ambas carteras diplomáticas. Dice que la relación entre sus gobiernos debe estar a la altura de la intensidad de los vínculos que unen a nuestros pueblos y sociedades, es lo que señala el texto conjunto entre España y Argentina. Miramos también al CEO de Goldman Sachs. Expresa preocupación por el gasto y el déficit de Estados Unidos. Solomon dice que la Fed tomará decisiones sobre tasas de interés en función de los datos económicos en 2025. Añade que el foco está en los tipos de interés a largo plazo en Estados Unidos. Las perspectivas de negociación, dice, están mejorando. Muy pendientes esta semana de resultados, la semana más ajetreada de la temporada. También es la última semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre y de la decisión de política de la Reserva Federal del próximo 7 de noviembre. 5 de las 7 empresas magníficas, es decir, Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon y Apple, tienen previsto presentar sus últimos resultados financieros. Las acciones de Apple y Alphabet subían en torno al 1% cada una en la sesión de ayer. Apple, que por cierto lanzó este lunes iOS 18.1, una actualización para iPhone que incluye la primera versión pública de Apple Intelligence, el sistema de inteligencia artificial de Apple. También lanzó actualizaciones de software para iPad y Mac con Apple Intelligence. El lanzamiento es un hito fundamental para Apple, que confía en el lanzamiento de esta función para impulsar su campaña de marketing para la línea iPhone 16, que se lanzó el mes pasado. Apple ha tomado un camino diferente con su inteligencia artificial basada en dispositivos que sus rivales de gran capitalización, que se centran en sistemas de IA basados en la nube, impulsados por miles de millones de dólares de chips de Nvidia. Apple Intelligence es limitada en un principio. La primera tanda de funciones de Apple Intelligence incluye herramientas de escritura que pueden corregir o reescribir texto, nuevas funciones que pueden eliminar objetos de las fotos y una función que puede resumir una pila de notificaciones en un solo mensaje. También nos fijamos en las acciones de la empresa de redes sociales de Donald Trump, que subieron hasta un 20% el día después del mitin de campaña del candidato presidencial republicano en la ciudad de Nueva York. Las acciones superaron su pico reciente a mediados del verano, que siguió a que Trump casi fuera asesinado en un mitin en Pensilvania. Ese aumento fue seguido por una importante venta que tocó fondo a finales de septiembre, cuando las acciones cayeron por debajo de los $12 por acción, pero el operador de Truth Social recuperó todas esas pérdidas en octubre, cuando la elección entre Trump y la vicepresidenta Kamala Harris entraba en sus últimas semanas. Los recientes avances de Trump Media han coincidido con un cambio a favor del republicano en sitios de apuestas políticas como Polymarket y Kalshi, incluso cuando las encuestas mostraban una carrera muy reñida. También nos fijamos en los resultados de Santander. Les contamos que el retorno sobre el capital tangible fue del 16,2%, en línea con el objetivo para el año. El beneficio por acción subía en torno al 19%. El margen de intereses también ha subido, aumentado hasta un 8%, hasta los 34.682 millones de euros, gracias sobre todo al crecimiento en todos los negocios. Los ingresos por comisiones subían un 5% por las buenas dinámicas comerciales y el aumento de la actividad en los negocios globales. La ratio de eficiencia mejoró con fuerza hasta el 41,7%,
gracias a la gestión de los costes y la transformación hacia un modelo más sencillo, digital e integrado. Las dotaciones subían un 2% con buena calidad crediticia por el buen estado de la economía, bajo desempleo y las rebajas de tipos de interés. Por su parte, la ratio de mora es del 3,06%, lo que también supone una mejora de 7 puntos básicos en los últimos 12 meses. El impuesto sobre beneficios fue de 4.246 millones de euros, un 13% más, lo que supone una tasa fiscal efectiva del 29%. En el tercer trimestre, el beneficio alcanzó los 3.250 millones de euros, es decir, un 12% más. También miramos al beneficio del tercer trimestre de HSBC, que supera las previsiones y lanza una recompra de acciones por 3.000 millones de dólares. La entidad ha presentado un aumento del 10% de sus ganancias del tercer trimestre, superando las estimaciones de los analistas, ya que su banca mayorista y de gestión patrimonial se han visto impulsadas por una rebaja de los tipos más lenta de lo esperado, mientras se embarca en una de las mayores reformas de su historia. El mayor banco de Europa registró un beneficio antes de impuestos de 8.500 millones de dólares en el periodo de julio a septiembre, frente a los 7.700 del mismo periodo del año anterior, con todo superior a los 7.600 millones que se esperaban. El banco, con sede en Londres y centrado en Asia, también anunció una recompra de acciones adicional por hasta 3.000 millones de dólares, además de un programa de recompra de 6.000 millones de dólares anunciado a principio de este año. Las acciones de HSBC en Hong Kong subieron más del 2% después de que se anunciaran estos resultados. Pendientes de toda la actualidad, todas las claves, enseguida nos fijamos en las claves de esta semana, pendientes además de resultados empresariales importantes en Wall Street. Enseguida pondrá acción de la mano de Manuel Velázquez, pero antes una publicidad, un consejo de la mano